Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. Elegir con quiénes aprender puede ser tan importante como elegir qué cosa aprender. Se trata de poder reconocer a quienes comparten un camino similar al nuestro y que pueden inspirarnos a mejorar. ¿Cómo identificar a esas personas? ¿Cómo cambiaría nuestra vida si pudiéramos aprender con ellos? ¿Cómo darnos cuenta y cómo averiguar si su experiencia, sus valores y sus métodos de transmisión resuenan con nosotros? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre distintas maneras de reconocer a esas personas que pueden potenciar nuestros aprendizajes. Para poder identificar a esas personas con quienes nos gustaría aprender, me parece que está bueno preguntarnos ¿quiénes están donde me gustaría estar? ¿Dónde me gustaría estar? ¿En qué posición me gustaría estar en cuanto a esa habilidad o esa cosa que quiero aprender? Creo que esta puede ser una buena forma de empezar a pensar todo esto de las personas con quienes nos gustaría aprender. Esta pregunta la podemos plantear por la experiencia. ¿Quiénes ya pasaron por esa experiencia? ¿Quiénes aprendieron y quiénes desarrollaron un saber, una práctica en eso que a mí me interesa aprender? Hay una diferencia entre la práctica o la experiencia de primera mano y la teoría. Una cosa es aprender o observar a una persona que habla sobre algo desde un lugar de teoría y otra muy distinta es una persona que puede dar cuenta de algo, de un aprendizaje. Tenemos que preguntarnos entonces también si nos gustaría poder estar en una situación de vivencia y de haber desarrollado una práctica a nivel de la experiencia o simplemente nos interesa esto de poder hablar sobre algo. También hay una diferencia entre una maestría auténtica y una apariencia de habilidad o una apariencia de saber que a veces viene del lado de la popularidad o de la fama. El hecho de que una persona sea muy reconocida o que sea muy popular o que sea muy famosa no nos dice nada en primera instancia sobre el nivel de habilidad que tiene. Esto es muy evidente en la industria del entretenimiento, en la que podemos ver a actores o actrices o cantantes que no desarrollaron ninguna habilidad especial, pero que están en posiciones de gran visibilidad y popularidad por otras razones, que tienen que ver tal vez con las apariencias y con cosas que resultan atractivas. Sucede muchas veces que los referentes que tenemos no son tan populares, pero desarrollaron mucha habilidad en algo que a nosotros nos interesa. Entonces ahí la pregunta que tenemos que hacernos es si nos gustaría tener un referente para poder alcanzar ese lugar de popularidad, si aspiramos a eso, o si nos gustaría poder desarrollar habilidad y no nos fijamos tanto en ese factor. A veces puede ser que las dos cosas coincidan, que estén las dos, la maestría y la popularidad también. Pero a veces están separadas, entonces necesitamos ser honestos con nosotros y preguntarnos cuál es nuestra aspiración con respecto a eso que queremos aprender. La forma o el estilo de qué persona nos gusta y nos resuena. A lo mejor, cuando conectamos con algo de esa forma de hacerlo, de ese estilo, de esa manera, de una persona en particular que nos gusta, a veces eso nos da algunas indicaciones o nos da algunas pautas como para arrancar y para dar nuestros primeros pasos o incluso desarrollarnos aún más y ya dimos nuestros primeros pasos en esa habilidad que queremos aprender. Algo que me parece útil cuando estamos observando y buscando referentes es el factor de la admiración y también de la confianza. Yo creo que la admiración puede ser un gran motivador para el aprendizaje. Cuando tenemos la oportunidad de aprender con una persona a quien admiramos, eso nos ayuda
a darle un impulso más fuerte y se energiza toda la experiencia de aprendizaje. ¿Cuáles son los valores que tiene esta persona? ¿Qué cosas son importantes para esa persona con quien queremos aprender? Mucha gente comparte y habla de esto abiertamente. A veces no estamos seguros cuán honestos son en la forma de expresarse sobre ciertas cosas, pero ahí ya tenemos algunos indicadores. Y esta persona que nos llamó la atención es generosa en la forma de transmitir o de trabajar con la gente a la que ayuda a aprender. Está centrada sobre sí misma y en lo genial que es, o está dispuesta también a reflejar un poco de esa luz y poder hacer brillar también a la gente con quien trabaja. Otra forma de ponerlo sería si tiene tus propios intereses en mente, o sea, si estás trabajando con vos, es capaz de pensar en tu beneficio y en lo que vos podés lograr, o solo le interesa reafirmarse o autoafirmarse y ser idolatrada, por decirlo. ¿Cuál es la reputación de esta persona? ¿Hace realmente lo que recomienda? ¿Hace realmente lo que predica? A veces sucede que decimos una cosa y hacemos otra. Entonces no hay una consistencia ahí entre lo que la persona dice o lo que la persona recomienda de la boca para afuera y después lo que está haciendo, lo que está poniendo en práctica en su vida. Con esto de las apariencias y de lo que mostramos, elegimos mostrar o no mostrar, a veces puede ser desafiante poder hacer esa distinción. Eso ayuda a desarrollar confianza. Cuando tenemos confianza en otra persona, podemos desarrollarnos con más comodidad y con más liviandad. Una buena forma de conocer a la otra persona y ver si nos inspira confianza es pasar tiempo con esa persona. Si tenemos la oportunidad de pasar tiempo en vivo o online de forma consistente y regular, poder frecuentar a las otras personas, yo creo que es algo que está muy bueno porque conocer a una persona lleva tiempo y conocer a una persona con la que queremos aprender también lleva tiempo. Entonces, para poder lograr esa confianza, está bueno poder darle una oportunidad a ese vínculo y para eso necesitamos un poco de tiempo. No podemos conocer a una persona en un día, o en una semana, o en un mes. Requiere tiempo. Entonces, para desarrollar ese vínculo, me parece que vale la pena dar ese tiempo y crear oportunidades también para pasar tiempo con esa persona. A veces antes de trabajar con una persona de forma individual o presencial o de manera privada, quizá podemos consumir su contenido, podemos leer sus libros, escuchar sus audiolibros, participar en sus cursos online y familiarizarnos poco a poco hasta el punto en que podamos pasar tiempo, si es posible, individual con esa persona. ¿Cuál es el factor de la afinidad personal con la figura del mentor o de la mentora? Yo pienso que es importante, está bueno poder identificarse a un nivel personal con la otra persona con quien vamos a aprender. En ese proceso de desarrollo va a haber mucho de identificación seguramente. Entonces, cuando encontramos a una persona que tiene algunas características parecidas a nosotros o con que podemos resonar, puede facilitarnos ese proceso de reconocernos en otra persona y también a veces de que la otra persona nos reconozca a nosotros en eso, pero que tiene en ella misma. Necesitamos desarrollar cierta afinidad, idealmente mucha afinidad con esta persona, porque es alguien que nos va a inspirar y que nos va también a impulsar a lograr más cosas, a aprender, a desarrollar habilidad. Necesitamos que nos inspire, pero al mismo tiempo también queremos que nos desafíe. Y acá hay un interjuego interesante que me parece que puede darse entre la comodidad y la incomodidad que tenemos en el vínculo con un mentor. Puede sonar contradictorio, pero yo creo que pueden coexistir estas dos cosas. Por un lado, sentirnos cómodos en la presencia de la otra persona y sentirnos cómodos con esa otra persona, pero al mismo tiempo necesitamos estar incómodos también. Entonces, la comodidad tal vez tiene que ver con esto de la afinidad o los valores en común, la forma de ser, el estilo, la personalidad. Y la incomodidad va a tener que ver con la manera de ayudarnos a desarrollarnos y a progresar. Tiene que haber algún componente de incomodidad porque si no nos vamos a mantener en el mismo lugar.
Entonces, esa persona que nos está ayudando a aprender y que nos ayuda a desarrollarnos, tiene que ponernos incómodos en algún punto. Y tiene que llevarnos a un lugar en el que no podamos hacer algo. Nos está ayudando a expandir esos límites de nuestra capacidad para hacer alguna cosa en particular. Y esto no tiene tanto que ver con la amabilidad de la persona, porque una persona amable puede ayudarnos a desarrollarnos poniéndonos en esta zona incómoda que nos alienta a crear nueva habilidad y a poder hacer cosas que antes no podíamos. Es diferente de una persona condescendiente que nos dice, está bien, no pasa nada, tranquilo, hoy no practicaste, no importa, vas a practicar mañana seguramente. La semana que viene no puedes tomar la clase. Bueno, a lo mejor puedes tomar la clase la otra semana o te querés tomar un par de semanas libres. Esa persona no me está ayudando a desarrollar habilidad, no está poniendo límites o no está ayudándome a honrar una práctica frecuente y consistente a lo largo del tiempo. Entonces, esto de la forma y el estilo de comunicarse de la persona va a tener un efecto también sobre nosotros y sobre lo que podemos hacer y lo que podemos llegar a hacer. Si la otra persona simplemente es muy permisiva y nos deja quedarnos cómodos todo el tiempo, la cosa no va a ir para ningún lado, muy probablemente. Para poder elegir con quienes aprendemos también tenemos que desarrollar criterio y tenemos que juzgar a las personas. Juzgar a las personas tal vez suena como algo injusto o como algo malo, pero es en nuestro propio beneficio. Podemos elegir aprender con muchas personas distintas. No podemos aprender con todos, tenemos que elegir. Estoy tomando clases de piano, no puedo, no tiene mucho sentido, en mi opinión, aprender con 10 profesores al mismo tiempo, tomar 10 clases distintas con 10 personas a la vez. Tengo que elegir. ¿Cómo voy a elegir? ¿Cuál va a ser el criterio que voy a tomar para poder juzgar a esta persona? Una cosa que a mí me gusta ver es si esta persona sigue trabajando en su propio desarrollo personal. Esto va a variar según la disciplina o según el tipo de actividad que sea. Tal vez un entrenador deportivo, alguien que juega al fútbol o que practica un deporte de manera profesional, llega un momento en que ya no lo sigue haciendo, pero sigue entrenando y sigue cuidando su cuerpo. O sigue dedicándose al desarrollo de otra forma, al desarrollo personal o el desarrollo de su propia vida, sus propias habilidades, de otras maneras. Sigue trabajando en sus habilidades como entrenador o como coach. Diferente de una persona que se quedó estancada o que no está trabajando en su propia mejora. Se quedó conforme y se quedó en ese lugar en que dice, ok, yo ya me jubilé, ya llegué hasta acá, no tengo más nada para hacer. Otro criterio para juzgar a las personas es fomenta la autonomía y fomenta el sentido de responsabilidad en nosotros sobre nuestro propio aprendizaje. Porque esta persona nos puede estar ayudando a aprender, pero al mismo tiempo debería ser capaz de darnos poder de aprender. Debería transferirnos y empoderarnos, darnos esta capacidad de poder aprender y seguir desarrollándonos de manera autónoma también. No necesitamos seguir trabajando o seguir aprendiendo con un profesor por toda la vida. Llega un momento en el que podemos seguir por nuestra cuenta e incluso desde el principio necesitamos hacernos responsables por lo que nos toca. También podemos ver algunas cosas que tienen que ver con la personalidad y la forma de ser de esa persona con quien queremos aprender. Es una persona disciplinada, organizada, tiene un sentido de responsabilidad personal. Esto de la disciplina o la organización a veces suena como un poco rígido, un poco estructurado. Y hay personas que realmente prefieren o aspiran a trabajar con personas que no tienen ningún tipo de disciplina y de orden ni organización y que se dejan llevar por la corriente. Es una opción desde ya. No es uno de los criterios que yo tomo personalmente, pero bueno, es una opción. Son formas de verlo, de acuerdo a lo que es importante para cada persona. Incluso en la disciplina y la organización hay espacio para la flexibilidad y para la improvisación y para la espontaneidad. Otra cosa que tenemos que observar es la capacidad para la transmisión de esa persona, porque a lo mejor tiene muchos logros o un desarrollo muy
grande en cuanto a su habilidad personal, pero no practicó, no desarrolló mucho esto de transmitirlo y ayudar a otros a aprender. ¿Cuál es la capacidad que tiene esa persona para inspirar y para sacar lo mejor de otras personas? Para poder darle ese sentido de posibilidad en la cosa que sea que quieran aprender. El vínculo de aprendizaje, por otro lado, es un vínculo, es una relación. Y va a haber un compromiso de las dos partes. Idealmente también va a haber acuerdos. ¿Qué es lo que yo espero de la otra persona? Como el mentor o la mentora que me está ayudando a aprender eso. ¿Qué es lo que la otra persona espera de mí, como la persona que está aprendiendo? ¿Cuáles son los acuerdos que vamos a crear para este vínculo de aprendizaje? ¿Vamos a crear algún tipo de acuerdo? Espero que sí. Espero que haya algo establecido desde el comienzo y que haya expectativas, que haya un plano para dónde va a ir esto, qué es lo que les gustaría crear en ese vínculo de aprendizaje. Importante desarrollar un entorno de aprendizaje con esa otra persona en la que haya respeto mutuo, en la que la persona que aprende, el aprendedor, la aprendedora, respete a esa persona que eligió por su experiencia, por su trayectoria o por las cosas que le inspiran. Y viceversa, también la persona que está en el lugar de mentor también tiene el deber, en mi opinión, de respetar las necesidades y también las preferencias que tiene la otra persona en relación a su propio aprendizaje. Estas cosas las podemos ver al principio de un vínculo, ya desde el principio, después se van a ir desarrollando. Pero si hay cosas que no funcionan bien desde el principio, podemos plantearlas y podemos conversarlas. A lo mejor pueden cambiar, a lo mejor van a seguir igual. En ese vínculo de aprendizaje con la otra persona de la que estamos aprendiendo, va a haber una ida y vuelta, porque el mentor también aprende de la otra persona, así como yo aprendo del mentor. Es una ida y vuelta. Entonces, no es que hay uno que está ganando y otro que está perdiendo, o uno que está dando más y otro que está dando menos. Hay una transferencia y hay un interjuego entre las dos partes. Una de las cosas que podemos tomar en cuenta en este proceso de elegir a alguien con quien queremos aprender es juzgar también las experiencias de trabajo con el mentor. Acá cuando digo juzgar las experiencias de trabajo me refiero a, por un lado, la propia, si empezamos a trabajar con esa persona y ver cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo, y también poder juzgar las experiencias de trabajo de ese mentor con otras personas. Y acá va a ser importante observar las referencias o los testimonios que haya de otros aprendedores y aprendedoras que hayan trabajado con esa persona. Un ejemplo que me gusta mucho es el de Steve Chandler y Steve Hardison. Steve Chandler es coach, él trabaja ayudando a otros coaches a desarrollarse profesionalmente. Y Steve Hardison es más un coach de vida, él trabaja de manera más general. Y Steve Chandler es cliente y recibe coaching de Steve Hardison desde hace más de 30 años. Los dos son bastante conocidos. Steve Chandler tal vez es un poco... tiene más difusión porque es autor de muchos libros. Él en sus libros siempre habla de Steve Hardison. Él habla con una devoción total sobre Steve Hardison y según tengo entendido, ellos tienen un acuerdo de coaching de por vida. Entonces, Steve Chandler empezó a principios de los 90 a recibir coaching de Steve Hardison y según lo que dicen, van a seguir en ese vínculo de coaching hasta que uno de los dos ya no esté. Hasta que se termine ese vínculo por la separación física de alguno. Es un caso tal vez particular. Muchas veces los vínculos de coaching tienen un final, tienen un principio y un final, pero bueno. En este caso, Steve Chandler me parece un buen ejemplo de testimonio para Steve Hardison. Porque Steve Chandler logró un cambio increíble a partir de que empezó a trabajar con Steve Hardison. Fue ahí cuando empezó a despegar su carrera profesional como orador, eventualmente después como autor de libros, como creador de todo un movimiento para ayudar a otros coaches a prosperar y a desarrollarse. Y Steve Hardison también habla de Steve Chandler como una persona que logró un montón de cosas. Entonces tenemos ahí esa ida y vuelta en un vínculo y esa devoción que sigue después de décadas.
Y Steve Chandler sigue nombrando a Steve Harrison siempre que aparece alguna entrevista o que tiene alguna aparición en algún evento. En algún momento va a surgir el nombre de su coach. Otro caso que me gusta es el de Ajahn Chef y Ajahn Fuang. Los dos son monjes budistas y Ajahn Chef fue discípulo de Ajahn Fuang, es discípulo de Ajahn Fuang. Él recibió su entrenamiento en meditación en Tailandia en la década del 80. Y después de más de 40 años, Ajahn Chef también sigue mencionándolo todo el tiempo, Ajahn Fuang. Y recupera y mantiene un montón de enseñanzas que recibió de él. No solo de información, sino también enseñanzas o transmisión de forma de ser. Él cuenta en varias oportunidades que el efecto que tuvo sobre él, el aprendizaje, el haber pasado tiempo con Ajahn Fuang, tuvo que ver más con pasar tiempo con esta persona, con estar en contacto con él. Y ver cómo se desenvolvía en distintas situaciones, qué hacía en este momento, en este otro momento, cómo resolvía problemas, cómo resolvía situaciones. Y acá también se ve cómo los efectos de este vínculo de aprendizaje van aumentando y van floreciendo a lo largo de décadas. Acá estamos hablando de más de 40 años. Y algunos de los frutos se ven después de mucho tiempo. Entonces, cuando tenemos esa visión de largo plazo y vemos esos intercambios entre un mentor y una persona mentoreada después de muchos años, ahí podemos ver cuáles pueden ser los efectos y los resultados de esos vínculos. A veces no hace falta esperar tanto, a veces se ve ya en meses o en años. Se pueden ver los cambios y la transformación. Una parte también a tener en cuenta en esto de juzgar las experiencias de trabajo con un mentor tiene que ver con la comunicación. Una comunicación que sea clara y abierta. Me parece que es una buena base para una experiencia de aprendizaje exitosa y también para una relación de aprendizaje que se pueda mantener en el tiempo y que sea satisfactoria para las dos partes. En este proceso de juzgar la experiencia de trabajo con un mentor, creo que es importante poder darle tiempo porque hay cosas que no se pueden ver en una semana o en un par de semanas, pero también importante reconocer cuando llega un momento de terminar esa relación de mentoría porque no nos está llevando, no nos lleva al lugar al que nos gustaría o porque simplemente consideramos que ya cumplió su ciclo o porque ya recibimos todo lo que podíamos recibir de esa persona y decidimos seguir avanzando por otro lado. A lo mejor con otro mentor o con otra mentora, o tal vez seguimos desarrollándonos de forma independiente por nuestra cuenta. Encontrar al mentor adecuado es un viaje de introspección, admiración y de afinidad personal. Para aprovechar estos vínculos al máximo, va a ser necesario juzgar tanto a la persona como a la relación de aprendizaje. Los mejores mentores no solo nos ayudan a aprender, también nos inspiran, nos transforman y nos desafían. Por eso, aprender a elegir con quiénes aprender es el primer paso para alcanzar las metas de aprendizaje que nos proponemos. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcasts para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.